Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes. Estamos en Modo Colombia. Este es un programa institucional de Zoom Canal Universitario, una producción de Programar Televisión. Gracias por recibirnos a esta hora en sus hogares. Saludamos a todos los televidentes de Iberoamérica, a toda la gente de Colombia que a esta hora nos sintoniza y por supuesto de todo el mundo. Gracias por recibirnos, sobre todo a la comunidad universitaria y a la comunidad académica. Hoy vamos a hablar de un tema que yo quiero que ustedes me ayuden a aterrizarlo con sus preguntas, con su participación en el programa, porque tenemos aquí representantes de los empresarios, de varios gremios, de la gente que hace empresa, que genera empleo, de la gente que cada día cree más en este país. Y con ellos estamos preguntándoles una cosa que empezó a nivel del mundo de las Naciones Unidas, que la empezó Kofi Annan, que se llama el Pacto Social. El Pacto Social es un pacto en el que muchos sectores, entre esos los empresarios, lo han cogido, se han unido y lo han hecho y lo han fortalecido para sacar adelante los objetivos del milenio, que hoy eran 10, hoy ya son 17. Esos objetivos van pues desde que podamos respirar un aire mejor, podamos tener agua potable para todos, educación para todos. Ahorita los vamos a ir mirando los objetivos del milenio, pero son los objetivos con que la gente hoy quiere contar y con los que queremos desarrollarnos como pueblo, desarrollarnos como país. El Pacto Global es una iniciativa mundial, pero la vamos a aterrizar en Colombia. Yo le doy la bienvenida esta noche al doctor Ricardo Garzón Torres. Él es el gerente de sostenibilidad de la empresa Movistar, es un joven ejecutivo. Gracias por estar esta noche con nosotros. Qué chévere que esté no lo va a decir doctor, lo va a decir Ricardo, mejor, como para que entremos como rico en materia y para que los jóvenes se puedan integrar. Al doctor Camilo, que viene de ser ministro, bueno, hijo de un gran patricio liberal, de un exgobernador, un exministro de Estado, tiene usted una responsabilidad grandísima en su linaje, doctor Camilo Sánchez. Qué rico que nos acompañe. Muchas gracias, doctor Francisco, por invitarme a este programa y muy feliz de participar con la juventud colombiana en este tema. No lo logré traerlo como ministro, pero aquí lo tengo como hombre de gremio. Y tengo al doctor Eric Pichot, él es el director ejecutivo del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Maneja una revista interesante de sostenibilidad que se llama la revista RS, ¿correcto? Correcto, Camilo, y gracias por la invitación y sencillamente Eric, aquí entre nosotros. Bueno, muy bien. Francisco, Camilo es el que está al lado suyo. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Le doy la bienvenida a Laura, que está nuevamente esta noche con nosotros. Laura, redes sociales, ¿cómo puede la gente intervenir en Modo Colombia? Buenas noches, Francisco. Todos ustedes pueden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Ustedes pueden seguir el minuto a minuto de este programa por nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Modo Colombia. Desde ya recibimos todas sus preguntas y sus comentarios. Muy bien. El primer concepto que quiero trabajar con mis invitados y con ustedes, la gente que nos está viendo, es el concepto de sostenibilidad. Cuando uno oye de sostenibilidad o lo que hoy estamos hablando o lo que escuchamos de sostenibilidad es todo en relación con el medio ambiente, pero resulta que ustedes hoy me han cambiado el criterio cuando empezamos a calentarnos y a hablar del programa que íbamos a hacer para ustedes y hablamos de un concepto muchísimo más rico, mucho más integral de sostenibilidad, Ricardo. Así es. Lo primero que hay que entender, como bien lo decía Francisco, es que sostenibilidad no se reduce al tema ambiental. Y al final, sostenibilidad implica gestionar de manera adecuada ciertos aspectos que debemos, digamos, tratar como compañías si queremos ser, valga la redundancia, sostenibles en el tiempo. Debemos no solo gestionar, a veces las empresas tradicionalmente nos enfocábamos solamente en ingresos, en EBITDA, en OIBDA, en indicadores financieros, pero resulta que si no gestionamos de manera adecuada nuestra plantilla, si no gestionamos de manera responsable nuestros proveedores, a los impactos ambientales, sociales, económicos, de privacidad y otra serie de temas claves para el impacto que tiene la operación de las empresas, no vamos a ser tampoco sostenibles
sostenibles en el tiempo. Y sostenibilidad también no solo a veces se asocia erróneamente exclusivamente con lo ambiental, sino con un tema de acción social o filantropía, que no es. Sostenibilidad al fin tiene que ver con la responsabilidad de los negocios y las compañías de aportar a las sociedades donde operan. Nosotros como compañía creemos que las compañías que no tengan como propósito principal aportar valor a las sociedades donde operan, acabarán desapareciendo. Y al final debemos entender que es un tema de mitigar riesgos operativos, de mejorar nuestra reputación, de responderle a nuestros grupos de interés lo que esperan de nosotros. Muy bien. Hoy el trabajador está construyendo país, está construyendo sociedad, o es un trabajador que simplemente está luchando por sobrevivir en esta selva, doctor Camilo. Bueno, dos cosas. Primero, quiero terminar una parte de la sostenibilidad. Sí, señor. Me parece muy importante que entendamos que tenemos que entregarle a las futuras generaciones por lo menos lo mínimo que recibimos nosotros. Es muy importante que la gente entienda que ese es el objetivo final del tema. Ya lo han dicho claramente, no es solamente el tema financiero, sino el tema que tiene que ver también con la parte social, ambiental y cultural. Y en eso hemos cambiado mucho. Nuestras empresas y nuestros empleados y nuestros trabajadores han metido en su ADN ese cambio. Ya no solamente lo hacen de manera de mostrarle a la gente que están cumpliendo con ese proceso, sino lo están haciendo de manera convencida. Y eso se está viendo reflejado adicionalmente en los PIGs. Eso es lo bueno de este proceso, que al principio simplemente muchas empresas lo hacían para decir que estaban en la moda y se habían subido en esa ola. Hoy ya es algo que está de convencimiento. Y vemos a nuestros funcionarios, a la gente que está participando de verdad convencida, que quieren cuidar la parte ambiental, que quieren trabajar por mejorar la parte también social y que se vea reflejado con hechos tangibles y constantes en cada una de sus labores. El mundo cambió, Eric, es decir, en nuestros años, de unos 20 años atrás y ahí para atrás, lo que se planteó es que había una unidad y lucha de clases, ¿no? Y el proletario se agarraba y se enfrentaba con el burgués, más o menos para hablárselo en términos marxistas. Hoy, y entonces eran enemigos. Hoy estamos hablando de unas empresas en que todos los trabajadores y todos los empresarios y los dueños están peleando, luchando unidos por sacar adelante sus empresas. ¿Me equivoco? Hoy o cambió esa filosofía. Ese modelo ha cambiado. Ese modelo ha cambiado con la evolución de los tiempos. Digamos que el capitalismo tiene cosas muy buenas, el socialismo también, y lo que se está tratando de llegar es, el capitalismo es una muy buena fuente de producción, pero poca eficiente en la distribución. El socialismo distribuye muy bien, pero produce poco. Entonces, estamos tratando universalmente de tratar de encontrar unos equilibrios donde haya un beneficio en general para toda la sociedad de manera integral, pero que permita también la competitividad, que permita la competencia. Entonces, esos estigmas que teníamos en los años 70 frente al capital privado y frente a las empresas hoy están revisando, como bien lo decía Ricardo, la manera de cómo gestiona sus negocios y cómo gestiona esto. Y no solamente las empresas, lo interesante de esto es que, como Camilo decía, los inversionistas hoy están teniendo en cuenta principios de sostenibilidad cuando tienen criterios de inversión. Entonces hablamos hoy de inversión sostenible, hoy miramos cómo la gestión de las organizaciones genera valor, disminuye riesgos, cómo contribuye al desarrollo común, a la creación de valor compartido, como decía en alguna época Michael Porter. Hoy en día las organizaciones son actores importantes y relevantes en el desarrollo de las sociedades. Hoy la lucha, para hilar con lo que usted viene diciendo, Eric, hoy la lucha es vivir, sobrevivir o seguimos hoy con una lucha en que habla de los derechos humanos, de los derechos civiles, de las diferencias de género, de la protección de la mujer. Hoy, ¿qué le interesa a la gente? ¿Le interesan ese tipo de cosas o le interesa es que le den un trabajo, hermano, y tengo es que mirar cómo llevo yo el pan a la mesa, amigo, a mi familia? Le interesa mucho a la gente estos temas cada vez más. Cada vez tenemos no solo una ciudadanía más informada y sensibilizada con estos temas, sino una ciudadanía corporativa también más sensible a estos temas. Entonces, gestionar la equidad de género no es un tema de hacerle un favor a nadie. Gestionar de manera adecuada la equidad de género implica traer mejor talento,
representar o reflejar como compañía mejor a la sociedad, que los colaboradores y colaboradoras se sientan integrados y sobre todo reconocidos, que sientan que tienen oportunidades iguales, les importa que su compañía aporte o mitigue los efectos del cambio climático, que no los empeore, le importa que sea una compañía ética, le importa que sea confiable, que cumpla la promesa de valor que le hace a sus clientes o a sus grupos de interés en general. En fin, yo creo que cada vez estamos más sensibilizados y le damos más importancia a este tipo de asuntos. Ya no es simplemente que a mí me den un salario, a mí no me importa cómo se comportan mis directivos. Eso importa, que reflejen una imagen que es realmente confiable. Por ejemplo, no basta con tener un discurso sobre la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que demostrarlo con acciones, hay que mostrarlo con indicadores. Ahorita, por ejemplo, Eric mencionaba la importancia de estos temas para los inversionistas. Hay un índice a nivel global que se llama el Dow Jones Sustainability Index. Según ese índice, al menos lo que hemos medido desde Telefónica, es que 60 de los 100 inversionistas más importantes de Telefónica tienen en cuenta factores de sostenibilidad a la hora de decidir sobre una inversión. Entonces, al final no es un favor que le estemos haciendo a nadie, sino que nos genera valor a las compañías aportar por estos temas. Muy bien. Hoy la brecha se nos ha cerrado un poco, doctor Camilo, o la brecha sigue siendo muy grande entre ricos y pobres. No, la brecha entre ricos y pobres pues todavía sigue siendo muy fuerte, muy grande. Lo importante es que en este instante tenemos una conciencia social superior. Los empresarios no solamente están mirando sus utilidades, sino cómo también mejorarle la capacidad de vida a las diferentes comunidades. Aquí estamos viendo la importancia, por ejemplo, de los ODS. Los ODS están diciendo, son 17, y ahí está la equidad de género, por ejemplo. Está lo que tiene que ver con los servicios de agua potable, energía, que todos tengamos esos privilegios. No solamente es necesario tener plata en el banco, es que tengamos la posibilidad de vivir bien, que las nuevas generaciones tengan agua en su casa, que tengan energía. Aquí teníamos en Colombia, hasta hace muy poco más bien, gente todavía haciendo sus necesidades en un potrero, en pleno siglo XXI. Y esa brecha la estamos disminuyendo porque cada vez tenemos empresas que están ayudándonos a generar energía eólica, solar. Estamos llevando también la posibilidad de acueductos y alcantarillados, de llevar el servicio a las regiones que no habían llegado anteriormente. Por eso es importante esa participación. Y fundamental, los jóvenes. Los jóvenes, aunque lo hagan por moda o lo que sea, le están abriendo un espacio muy importante al tema. Hoy el tema mundial es ese. Ahí veíamos, por ejemplo, a Greta, una niña de 16 años, moviendo mundialmente el tema. Y se convirtió en el punto fundamental de las Naciones Unidas. Y creo que eso es muy importante porque eso cambia el esquema hacia el futuro. Hoy cada vez son menos los empresarios que dicen, bueno, pues es que yo pago mis impuestos, ya qué más me van a pedir. Y ya cada vez va menos obreros o sindicatos que dicen, bueno, pero es que el pliego de peticiones, compañero, ¿sí me entiende? ¿Ha cambiado un poquito eso entre los dos sectores? Muchísimo, ha cambiado muchísimo. Digamos que a principios de los años 50, cuando se le preguntaba a los empresarios cuál era su responsabilidad social. Yo no sé, yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. Y hasta ahí llega. El concepto de responsabilidad social es muy lindo porque es ir más allá de la ley. O sea, cumplir la ley es lo mínimo. Ese es el piso. Pero el techo es infinito. O sea, ¿hasta dónde puede una organización aportar a construir, a generar valor a las comunidades, a los mismos accionistas y en sí a los trabajadores? El techo es ilimitado. Entonces, hoy en día, digamos que todos estos temas están ligados. Tú hablas de sindicatos, entonces todos estos principios de sostenibilidad hablan de buenas relaciones, de libertades en la gestión sindical. ¿Y van desapareciendo los sindicatos? Y no solamente eso, mira este tema tan interesante. Hace 6 años se declararon los principios rectores de derechos humanos y empresa, donde las empresas han venido suscribiendo principios en defensa de los derechos humanos. Y eso y además son temas que son realmente de fondo y que van en mejoramiento de la calidad de las sociedades en general. Y las empresas, como te digo, actores relevantes en esa transformación que se requiere hacer. Los empresarios hablándonos de derechos humanos, de conservación del medio ambiente, de igualdad de género. Bueno, una cosa chévere, interesante. A ver, Laura, vamos con redes sociales.
Francisco, se conectan muchos universitarios con nosotros esta noche. Les recordamos rápidamente seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Y para que no se pierdan ningún detalle, pueden seguir esta transmisión por nuestro canal de YouTube. Nos pregunta Hernando, que es un docente de la Universidad Piloto de Colombia, y dice: ¿cuál es el aporte específico de cada una de sus empresas para preservar el medio ambiente? Aporte específico. Puede hablar el que quiera y metan la cucharada cuando quieran para que no seamos tan rígidos, ¿les parece? Pero yo quiero, por ejemplo, en ese tema que nos está preguntando, yo soy editor de una revista que se llama RS. Esa revista la editamos la primera vez hace 12 años. Y en Colombia no existía comercialmente el papel reciclado, un ejemplo que pongo. Y fue la primera publicación que se hizo en Colombia. ¿Con papel reciclado? Con papel reciclado, porque había que mandar a producir el papel para poder editarlo en revista en papel reciclado en Colombia. Y eso demandó y comenzó a generar una demanda grande de producto de papel reciclado, hasta que las papeleras en Colombia comenzaron a darse cuenta de que había un valor agregado, una buena oportunidad de negocio, y ya hoy todos los papeleros en Colombia están produciendo papel o reciclado o con fuentes naturales y renovables, etcétera. Son elementos que van construyendo valor. Y lo hago en el tema de la comunicación, por ejemplo. Claro. Igualmente, por ejemplo, Andesco, que es un gremio que es atípico. ¿Qué es Andesco? Andesco, primero, es el gremio que tiene todos los servicios públicos, que no sucede eso normalmente en casi ningún país del mundo. Tenemos energía, gas, agua. Tiene todas las empresas de servicios públicos. Y lo más importante de eso es que esas empresas están cumpliendo ese cometido. Andesco es el gremio que defiende los ODS, es el gremio por excelencia que está en ese proceso. Y eso ha hecho que tengamos un hijo mayor, que es el Pacto Global, que cumple ahorita 10 años y que es importante también resaltarlo porque ellos son fundamentalmente los que nos ayudan a promulgar todos estos objetivos. Pero ¿qué es importante en esto? Que nuestras empresas están, por ejemplo, en el tema de TICs. Estamos llegándole a los territorios más apartados del país para mejorar la sostenibilidad y la posibilidad de mejorar los ingresos, el empleo y la generación de recursos en las diferentes regiones. Que pensáramos que en el Amazonas un indígena pudiera comunicarse con un celular, o que en La Guajira, o que hoy estemos poniendo empresas de servicios públicos con energía eólica o energía solar, y que estemos haciendo esa transformación, eso es algo que estamos haciendo desde Andesco. Yo le voy a responder a partir de la Agenda 2030, los ODS. Nosotros lo que hemos hecho... Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Exactamente. La agenda que son de las Naciones Unidas. En 2015 los 193 países de la ONU decidieron esta agenda, que es la Agenda de Desarrollo para los próximos 15 años mundial. Y entonces nosotros lo que decidimos es, por supuesto, no todas las organizaciones podemos aportar a los 17 ODS, pero sí podemos priorizar según nuestro tipo de negocio a cuáles ODS podemos tener un impacto más positivo o mayor. Entonces, por ejemplo, ODS 7, que es energía no contaminante, energías limpias, energía al final que tenga la capilaridad de llegar a todo el mundo. Nosotros le hemos apostado por las energías, paneles fotovoltaicos que reemplacen a nuestras plantas diésel en algunas zonas de Colombia, por ejemplo, que no tengan el suministro eléctrico adecuado o estable o suficiente. Respecto, por ejemplo, al ODS 11, que es el de comunidades sostenibles, no solo tenemos servicios de movilidad sostenible, sino adicionalmente de transformación digital para el campo, instalando sensores de riesgo y sensores de riego y sensores meteorológicos que pueden hacer que el recurso hídrico se use de manera más eficiente. Les voy a hablar de una herejía, para que me pueden pegar si quieren o me sacan a patadas. Pero eso que usted me está hablando de energías limpias, lo planteó Petro en la campaña presidencial, pero como era Petro, entonces lo satanizaron y eso no servía. Pero hombre, sí servía la vaina, ¿o no? Pero es que no fue Petro solamente, lo que pasa es que ahí sí fueron todos los, en ese tema, todos los candidatos hablaron de ese Pero él proceso. fue el primero que empezó a hablar de eso, ¿o me equivoco? No, yo creo que fueron todos, o sea, porque era un tema tan sensible, tan importante, que ha cambiado realmente la economía y la política. Él habló del aguacate, realmente sí. Le fue bien con el aguacate. ¿Cómo nos dejamos hacer el gol de Peñalosa como sociedad y como ciudad de dejar que trajeran los buses diésel cuando sabía que la estaba embarrando y cuando sabe que va a contaminar más la ciudad? Y los ciudadanos nos dejamos hacer ese gol. Pero yo a mí tengo que meterle una defensa al alcalde Peñalosa. No fue, primero es un cambio extremo también del proceso que teníamos anterior en Colombia sobre el transporte, pero adicionalmente no existían la modalidad que se requería en este momento. En este momento Transmilenio va a traer y adicionalmente los más limpios y los más... Los que trajo ahorita son diésel.
Sí, pero son contaminantes. Pero no es la contaminación que estaban diciendo todos para tratar de decir que era lo peor que había sucedido. Acabamos de estar en un conversatorio de él con la ministra de Transporte, con el alcalde mayor y con el presidente, y lo más importante es que van a traer una flota de lo más novedoso de energías limpias para van a traerla, nivel. pero la que trajeron fue contaminante, Pero igual, mi querido solo doctor. para complementarlo, porque igual no, o sea, esto es inevitable. Puede pasar ya, va a pasar, pero va a pasar. Todas Vamos las para empresas allá, nosotros tienen que meternos en meter. ese cuento. Nosotros desde Telefónica incluso le apostamos para 2020 a nivel grupo Telefónica debemos estar consumiendo mínimo el 50% de energía de fuentes de energía renovable no convencionales, y para 2030 el 100% de la energía del grupo Telefónica vendrá de ¿Cuál es la energías- meta del país para carros eléctricos, ya carros que no sean de gasolina? Tenemos esa meta, en Europa sí ya la hay, ¿no? Algunos países en Europa ya han puesto límites para los carros que son de combustión fósil. Colombia... Eso hasta que no nos tiremos bien el país, eso no queda. Pero Francisco, es que también Somos unos bárbaros. cada cosa depende también de un contexto. O sea, hay que entender que Europa es un país con unas economías altas y nosotros somos países de renta media y que tenemos que entender que nos falta todavía niveles de desarrollo. Esto no es la panacea, pero es un camino y por lo menos nos enfoca hacia dónde deberíamos continuar. Y termino algo que me parece interesante que tú decías, y era, Colombia jugó un rol muy importante en el desarrollo final de la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través del presidente Santos, Colombia propuso varias iniciativas fuertes y que fueron asumidas por Naciones Unidas y que dio impulso a toda la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Por lo tanto, más allá de que esto sea una agenda de un candidato presidencial o un candidato No es un puntual, programa político, exacto. esto es un programa de nación completa. Recuerda que la nación somos todos los ciudadanos que habitamos un espacio. Entonces, esto es una agenda de todos, nos corresponde a todos, donde las empresas tienen un rol, donde los gremios tienen un rol, donde el Estado tiene un rol, como sector público, y donde las organizaciones sociales y los ciudadanos tenemos roles que cumplir ahí. Doctor Camilo, imaginen ustedes que en las ODS, Objetivos de Desarrollo, hablamos de salud y bienestar, de agua potable para todos. A la ODS clase 6. política, El ODS 6. el ODS 6, agua limpia y saneamiento. ¿A ustedes los políticos no les da pena no haber sido capaces de darle agua a un país lleno de ríos, un agua limpia a todos los habitantes? Sí, pero fíjese lo que ha sucedido en los últimos Porque años. es un problema de mala administración. Sí, pero ha mejorado mucho y se han cerrado las brechas en ese proceso. Y lo puedo decir como ministro de Vivienda, que tenía un proceso importante que es agua potable, y están haciéndose procesos que creo que lo que tú estás diciendo, aquí hay que tener esto como política de Estado y no política de un gobierno. Aquí hay que hacer continuidad de los procesos que empezaron. Aquí tenemos un proceso que empezó el presidente Santos y que ahora se está viendo reflejado con el presidente Duque, por ejemplo, en La Guajira. No tiene sentido que La Guajira, comunidades no tengan agua potable. Está haciéndose Guajira Azul, por ejemplo, que es un proceso de continuidad de lo que se inició con el presidente Santos. Eso es importante. Se están haciendo paneles internacionales sobre el mantenimiento del manejo de las cuencas. Hicimos un decreto fundamental para que cuidemos las cuencas y tengamos recursos para invertir y que las empresas puedan hacer las mejores inversiones con incentivos tributarios y mostrar que eso es posible. En el tema de los vehículos, por ejemplo, que me salgo del agua, los vehículos se hicieron unas normatividades bajándoles el IVA y que tiene que ser cero si queremos que mucha más gente lo haga. Dejarlo IVA cero. Hoy el IVA es 5%, tiene que desaparecer ese IVA y llegar a cero para que sea mucho más negocio para la gente invertir en esos procesos. Lo que sí sé es que hay que cambiar en esto. Se ha mejorado y se ha disminuido la brecha. Claro, falta mucho por hacer, pero si lo hacemos como estamos haciendo en este momento, de no decir que yo soy el papá de todo, esto va a mejorar. Bueno, vamos a darle paso a nuestras redes sociales y voy con el otro tema espinoso al cual espero que me dejen aquí todavía, corrupción. Vamos a hablar redes sociales, Laura. Francisco se conecta con nosotros a través de Facebook, Luis Carlos, y nos pregunta, ¿cómo las empresas pueden involucrar a los ciudadanos más en sus propuestas de desarrollo sostenible? ¿Cómo las empresas pueden, no solamente a sus trabajadores, sino a las comunidades? Por ejemplo, una empresa como IPM, es una empresa que tiene un grado de influencia sobre medio país, ¿sí o no? Sí. Una empresa como el Cerrejón, por ejemplo, es una empresa que manda en La Guajira, que tiene una empresa como Ecopetrol, es clave en Santander, es clave en Arauca. Bueno, las empresas no pueden ser solo de su pedacito ahí, ¿no? Una organización que haga
bien una debida diligencia, tiene una identificación de sus grupos de interés. Y dentro de esos grupos de interés, por supuesto, está la identificación de las comunidades donde opera. Y cómo intercambia acciones que genere y que haga cierre de brechas y de oportunidades a esas comunidades. Ese es uno de los objetivos que deben tener las organizaciones que son realmente, que hacen responsabilidad social y programas de sostenibilidad debidamente. A ver, Ricardo, ¿cómo la empresa puede meter más a la comunidad? No solo a sus trabajadores, ¿no? De acuerdo, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en alianza con CPI, que es un centro de pensamiento a nivel región LATAM, un portal llamado Data República, que los invito a buscar en Google. Data República es el único portal de datos abiertos para el desarrollo sostenible en la región. Tiene sets de datos sobre desarrollo sostenible en México, Costa Rica y Colombia. En Colombia hay más de 600 sets de datos. La idea es que la gente ahí se entere cómo estamos cumpliendo la Agenda 2030, que exija al Estado y al gobierno que abra sus datos, que los publique allí, lo mismo a la academia, lo mismo al sector privado. Y por ejemplo, yo ingreso a Data República y quiero ver cómo estamos en el ODS 4, que es educación de calidad. Bueno, allí veo todos los sets de datos asociados a cómo está Colombia cumpliendo ese ODS 4. Y adicionalmente con esas... En educación, ¿cómo estamos? Estamos, sobre todo en calidad, tenemos todavía una brecha, pero pues digamos que ahí el gobierno tiene varias iniciativas. Y lo otro que hacemos es convocar a la comunidad con muchos aliados, también en línea del ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos, para que hagamos hackatones o data jams o cápsulas de datos o como se le quiera llamar. ¿En qué consiste eso? Van 30 personas y con base en los datos que hay en Data República les podemos resolver retos. Una vez, por ejemplo, hicimos una alianza con la Alta Consejería para la Transformación Digital de Bogotá y les dijimos retos sobre violencia de género en Bogotá, retos sobre educación en Bogotá, memoria histórica en Bogotá, y con base en esos datos podían resolver los retos. Entonces es una manera que estamos involucrando a la comunidad. Me estabas hablando de EPM. La mayoría de los colombianos no saben que EPM tiene el bosque más grande de Colombia, la siembra de árboles más grande de Colombia. ¿En dónde? En todo el territorio colombiano, es importantísimo, no solamente en Antioquia, sino en muchos lugares fundamentales. Bosques impresionantes que están haciendo. Están entregando viviendas de interés social de 180 millones de pesos. El gobierno nacional estaba entregando viviendas de 105 millones, casi 50 metros a 60 metros de viviendas. Se están entregando eso. Aguas de Cartagena está haciendo reforestación y bosques en un momento determinado. Y en este instante, en el Congreso de Colombia, estamos tramitando una ley para que todos los municipios de Colombia tengan un bosque. Eso sería algo fundamental para la sostenibilidad que requiere Colombia. El espíritu de la Constitución del 91 fue empresa hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario, ¿no? Es como más o menos la regulación que existe. Exacto. ¿Le dimos ya muchas largas a la empresa o hay que seguirle dando muchas más largas a la empresa? Porque lo que uno ve es que lo que hace el sector público es un dinero que a veces se pierde, que se lo roban, que no rinde. Hombre, la empresa privada coge y hace cosas maravillosas, con la mitad o la tercera parte de lo que hace el sector público. Creo. Mira, ¿sí o no? Así es. Y ese tema... Entonces, por esa vía mejor privaticemos todo, ¿no era mejor? No, yo creo que el Estado debe existir. Yo creo que los bienes públicos deben existir. Yo creo que las instituciones hay que fortalecerlas. Y yo creo que deberían trabajar más armónicamente el sector privado con el sector público. A veces, y lo digo desde el punto de vista que yo a veces me siento en la mitad, a veces no se ven con mucha confianza. Yo creo que hay que comenzar a construir esos lazos con un propósito común para poder generar un desarrollo más estable. Pero indudablemente, yo creo que una de las dificultades que tiene la administración pública es el periodo tan corto. Entonces, con todo respeto, pero pienso que los candidatos tienen políticas de corto plazo para poder mostrar resultados, y cuando nosotros hablamos de sostenibilidad estamos viendo el largo plazo, y ahí ya comenzamos a tener dos narrativas diferentes frente a una misma realidad. Déjame, yo te interrumpo porque es que hay una cosa muy importante ahí. No somos capaces de tener una estrategia como pueblo, como nación o como Estado. Somos un poco de rateros robándose el Estado con un poquito de planes, uno cada 4 años. Pero no hemos sido capaces de sentarnos todos, pobres, ricos, maricas, lesbianas, prostitutas, todos. Fue un gran invento en la Constitución del 91, fue un gran acercamiento. Creo que es lo más que hemos logrado acercarnos. Pero nos falta, hombre, sentarnos como país. Lo que decía Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental de Estado, de pueblo, señores, de nación.
Políticas de Estado, por eso es que se denominan políticas de Estado. Pero no hemos sido capaces. Pero se está haciendo ya, por ejemplo, en vivienda, que no solamente, ahorita seguimos con la política anterior que se hizo, que es Mi Casa Ya, por ejemplo, fundamental para que muchas más personas que jamás iban a tener. Fíjese qué pasó, la vivienda gratuita. Ya no quisieron seguir en ese proceso porque eso supuestamente era de un presidente, el nuevo que llegó no le interesó. Pero sí hemos logrado que la gente funcione. Le voy a dar un ejemplo ahorita. Obras por impuestos. Usted me estaba preguntando qué hay que hacer con las empresas. Hay que generarle la inversión que tienen que hacer con incentivos tributarios y se dan resultados. Obras por impuestos es que usted puede pagar el 50% de su impuesto de renta en obras que le sirvan a la comunidad, un acueducto, un alcantarillado, un puente, y usted ve que la hace su empresa y se ve rápidamente reflejado. ¿Pero que las hagan las empresas? La hacen las empresas con la auditoría. O sea, no que las hagan los políticos. No la pueden hacer porque eso no sirve. Eso me gusta, eso me gusta. ¿Ricardo, iba a decir algo? No, pues... Oiga, si estoy muy irreverente, me pueden sacar a patada. No, pero esa es justamente la virtud de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al final nos marca una hoja de ruta 2030. No importa si hay cambio de gobierno, al final ya adquirimos el compromiso como país de cumplir las 169 metas. Los gobiernos que vengan de aquí a 2030... no hemos logrado eso, ¿cierto? Que no se ha logrado. Seguimos trabajando para cogerle el tiro, pero digamos que ya tenemos esa hoja de ruta. Y llega, por ejemplo, el nuevo gobernante y todo lo que hizo el anterior no le sirve. Y lo manda para el carajo. Qué tristeza, pero, ¿no? Francisco, también hay una palabra muy linda que existe que se llama corresponsabilidad. Y yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que tener la obligación y el deber de escoger y elegir los mejores gobernantes. Y yo creo que ahí nos ha faltado también Pero a nosotros. no hemos sido capaces. Exacto. Y esta es una democracia comprada. Aunque no lo queramos reconocer, tenemos una gran cantidad de votos comprados todavía. Sí, Qué tristeza. Y hay regiones donde sobre todo tienen... Vamos a darle la palabra a la comunidad académica, a nuestros televidentes. A ver, Laura. Francisco, se conecta con nosotros hoy Diana, está en Estados Unidos, manda un gran saludo para todos los invitados que están en este momento en la mesa y está un poco confundida con ciertos términos y busca aclaración. Nos pregunta, ¿qué es el llamado Pacto Global por la Sostenibilidad y en qué consiste claramente la Agenda 2030? ¿Cuáles son las metas a las que ustedes se refieren? Arranquen pues, que Estados Unidos les están preguntando. ¿Qué es el Pacto Global en términos sencillos? Señores. El Pacto Global es algo que fue muy importante que llegáramos a esos acuerdos fundamentales, donde tenemos que cuidar el medio ambiente, donde tenemos que mejorar la posibilidad de respetar los ODS, donde tenemos que ponernos de acuerdo de poderle entregar a las nuevas generaciones lo que he dicho, por lo menos lo mínimo que recibimos nosotros. O sea, un país limpio, con servicios, con agua, con energías, con respeto a las mujeres, al género, con respeto a la parte ambiental, a la educación, con respeto a tener salud, con todo eso que se tenía que hacer. Y se puso una meta del 2030 para poder ser medible y para poder llegar a 100% de ese beneficio que unos pocos tenían antes y que tenemos que cerrar esa brecha rápidamente. ¿Cuántos lo han logrado, Ricardo? No tengo la cifra ahorita, pero sí me gustaría intentar responder la pregunta. Pacto Global al final es la Agencia de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas, que nos articula el sector privado para aportar al desarrollo del mundo. En la Red Colombia del Pacto Global, en verdad hace esfuerzos muy importantes y muy relevantes en articularnos a las empresas para ver cómo aportamos. Y sobre la Agenda 2030, hasta 2015 había una agenda que era la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Era lo que Naciones Unidas había decidido que eran los... Eran 10, ¿no? Eran 10 sí, inicialmente, ahora son 17. Y eran los mínimos que el mundo debería cumplir para ese momento, para superar ciertos límites que eran pues debían ser intolerables para el desarrollo del mundo. Y en 2015, desde 2014 de hecho, se sentaron los 193 países y dijeron, a ver, ¿qué va a pasar en los próximos 15 años? ¿Cuál va a ser la agenda de desarrollo de aquí? Y nos pusimos a metas mucho más retadoras, que se plasmaron en 17 objetivos que contienen 169 metas y que los 193 países estamos obligados a cumplir. Muy bien. Ya los vamos a decir, vamos a un mensaje sobre Pacto Global y seguimos aquí en Modo Colombia. Mi nombre es Sara y ayudo al planeta siendo consciente del gasto de agua y concientizando a los demás. Hola, soy Camila y ayudo al planeta ahorrando energía. Hola, soy Diego y ayudo al planeta reciclando. Desde hace más o menos 5 años dejé de usar el carro en distancias cortas y medianas y uso exclusivamente la bicicleta. Igual animo a toda la gente que conozca a que también la use.
ese es mi aporte con el planeta. Ayudo al planeta separando la basura reciclable de la orgánica en mi casa. Ayudo al planeta no utilizando pitillos en este momento y adicional también no utilizando bolsas plásticas. Ya utilizamos un tema de bolsas de tela para el tema de los supermercados. Lo que se quiere es que haya un pacto social para que ya a 2030, a 2030 el mundo, los países, en este caso pues Colombia, haya logrado, primero, el fin de la pobreza para 2030. Segundo, hambre cero. Tercero, Pues yo lo digo los míos que me corresponden, el 6 y 7, que es agua potable y energía. 6 y 7 son los que han descrito, y tengo más, pero dos muy importantes para todos los colombianos. el tercero, Ricardo. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, Es agua limpia y saneamiento, y el séptimo, energía y asequible no contaminante. agua limpia y energía no contaminante. Octavo, Trabajo decente y crecimiento económico. trabajo decente. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Y décimo, reducción de las desigualdades. El 11, Ciudades y comunidades sostenibles. el 12, Producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. El 14 es vida y el cuidado de la vida submarina. La vida submarina. 15, Camilo. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Pues uno mira esto y dice, hombre, Y te realmente falta el 17, ¿no? Que es la alianza, que es fundamental. alianzas para lograr los ¿Cómo objetivos. construimos alianzas entre todos, sectores públicos, privados y organizaciones, para lograr esos objetivos? Muy bien. ¿El pacto social es un pacto de ricos? ¿De empresarios solamente? No. No, el pacto social, como lo bien lo dijo Ricardo, fue un llamado que le hizo en el año 99 Kofi Annan a las empresas a construir y a ser parte de ese desarrollo que la humanidad estaba necesitando. Las empresas eran actores que eran relevantes por su desarrollo económico, pero que no estaban jugando activamente con la agenda de Naciones Unidas. Y Kofi Annan los llama y crea un pacto. Y las empresas se suscriben voluntariamente a ese pacto para cumplir esas metas y Bueno, esos entonces le objetivos. pregunto, ¿solamente es un pacto de empresas? Sí, es un pacto que hacen las organizaciones con unas metas claras para cumplir unos objetivos Ok. que fueron los que se hace. ¿Y dónde me dejan entonces los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, otros sectores? ¿Ellos tendrán otros pactos? o qué? Entonces, acuérdate de dos cosas ahí. Uno es el llamado que le hacen a las empresas y al sector privado. Y otro es el compromiso que como nación adquirimos, que inicialmente se suscribió a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenía también algunos de estos elementos comunes. Por ejemplo, el primer objetivo de desarrollo sostenible es fin de la pobreza. Fin de la pobreza. Bueno, el primer objetivo del desarrollo del milenio era erradicar al 50% la pobreza mundial. Y yo te pregunto, ¿tú crees que se logró o no se logró? No, evidentemente no. Sí se logró. ¿Ya no hay pobres en el mundo? No, el 50% de lo que teníamos en el año, ok. a principios del milenio, del año 2000 al 2015, la humanidad pudo erradicar el 50%. La mitad. Claro, hay que aportar que China hizo un gran avance en eso y redujo 600 millones de chinos. Imagínese eso. Y contribuyó muchísimo. Y la a otra los es que es estados del pobreza. país. Y el tema de pobreza también se ha identificado de diversas formas. Porque es que es diferente. Hay diversas formas de indicadores que existen. Pero hay que marcan. un concepto de pobreza que podríamos manejar o no. Digamos, Que digamos, el pobre es el que gana menos del mínimo. ¿O qué? Hay una pobreza multidimensional. Exacto, que es la hay que dos está tipos de utilizando. pobreza. Esa pobreza multidimensional es muy importante porque se tiene que ver cómo está viviendo, qué servicios está teniendo, que es muy distinta solamente a la parte monetaria. Antes se le medía por unos recursos que tenía la persona, ahora se le está viendo es cómo el entorno en que vive y todo lo que tiene que tener como mínimo se está mejorando. El segundo es hambre cero. Y yo, cuando yo trabajé en presidencia en el Plan Colombia, encontramos un caso aberrante en un corregimiento por ahí en el Magdalena que se llamaba Pedraza, que vivía la gente entre unos huecos, y había niños que se alimentaban de ratas. Y había gente que se moría de hambre. Aquí había pueblos como Taminango, en Nariño, que llegó a ser considerado el pueblo más pobre del mundo, porque vendían los niños para poder comer. Recuerdo. ¿Hemos superado esas cosas? ¿Hay gente que todavía hoy se muere de hambre en Colombia? Sí. Sí, todavía hay casos de inanición y sobre todo en casos de región. A ver, las ciudades y los municipios han crecido y han creado nuevas oportunidades importantes. Pero lo que es el Pero sector todavía. rural
todavía tenemos una brecha muy grande. En La Guajira, por ejemplo, se vivieron hace muy poco Se mueren esos... de hambre y de sed, ¿no? Imagínense, sin agua, por Dios. Es lo mismo que pasa en el norte de Nariño, ¿no? Son unas cosas. Salud y bienestar, ¿cómo estamos en salud, Ricardo? Pues digamos que también tenemos retos importantes, pero nosotros desde Telefónica también le apostamos a temas de... Nosotros creemos, aquí, ese es una crítica leve que tenemos a la Agenda 2030, es que dejó el tema de tecnología y transformación digital en el ODS 9, que es el de Industria e Innovación e Infraestructura. O sea, ya voy para allá, le pregunto Y de eso tecnología. es transversal. Para nosotros ok. debería ser transversal. Entonces, ¿El por de ejemplo, salud? toda la tecnología y la transformación debería ser transversal a todos los ODS porque son un habilitador. Accenture ha encontrado que el 52% de las metas, de los objetivos, requiere de soluciones digitales para alcanzarse. Y en el tema de salud, por ejemplo, telemedicina. Usted puede, en vez de llevar una infraestructura de salud necesariamente o innecesariamente grande a un lugar apartado del país, lleva buena conectividad y el especialista lo atiende a distancia. Esos son temas que la transformación y que nosotros le estamos apostando. Maravilloso lo de la tecnología. Pero hay que entender que la transversalidad de estos procesos son absolutos. ¿Cómo vamos a tener agua si no tenemos energía, por ejemplo? Claro. ¿Cómo vamos a tener buena educación? Por ejemplo, los niños en este momento, cuando se entregaron las tablets, cuando se entregó todo esto, estos muchachos pueden ahora tener su biblioteca en un celular o en una tablet. A un clic, exactamente. Y esto hace que haya una transformación impresionante, porque estos niños hoy tienen el acceso a estar en el Museo del Louvre, como pueden estar en el Museo Nacional, desde Nariño, desde La Guajira, simplemente por un plan barato que les da esa oportunidad. Pero también tenemos que ver en el tema de salud, que no lo quiero dejar pasar, que tristemente hoy sigue siendo un privilegio. La salud es un derecho, no puede ser un negocio. Y hoy sigue siendo un negocio de muchas EPS, que el Estado les dio la potestad de hacer el negocio de la salud y atienden de cualquier manera a la gente, aunque la cobertura puede haber llegado al 100%, pero hoy hay todavía colombianos, yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos tienen unos deficientes servicios de salud. No sé si estoy siendo muy injusto. No, es cierto, hay muchas asimetrías sociales, sobre todo en los Cuando temas. la salud debería ser una cosa para todos, mínima. La salud, la educación. Y la educación, mínimo, esas dos. Y por lo menos la vivienda. Ajá. Colombia debería Y se pasar a ser puede, un país de ¿sí o no propietarios. que en Colombia podemos tener todo el mundo con su casita? ¿Sí o Se no? ha logrado muchísimo. Pero nos falta. Pero de lo que veníamos a lo que tenemos, realmente hay un cambio verdaderamente gigantesco. Y creo que eso es importante. Yo vuelvo a repito lo de siempre. Hay que lograr políticas de Estado. Cuando aprendamos que el presidente de turno simplemente es un canal para que podamos seguir avanzando. De esa forma ahorramos tiempo y dinero. Yo creo que eso es clave, ¿no? Lograr hacer un acuerdo de Estado, un pacto de Estado. Eso es, y no lo hemos logrado, eso no se ha logrado. Eso es un poco de bandas y de élites políticas robándose el Estado. A ver, Laura. Francisco, se conecta con nosotros Ángela María, ella está en Facebook y nos pregunta, ¿en qué países tiene presencia este pacto global en este momento? ¿En dónde está el pacto global? En la mayoría de los países que están en la Es mundial, ¿no? Es mundial. Sí. Son más de 190, yo creo que... 193. 193. ¿Todas las naciones del mundo lo suscribieron? ¿O hay alguna que no lo haya suscrito? Muy poquitas, porque si son 210 países más o menos los que existen, pues estamos muy cerca de todo el mundo. Otro punto que les quiero algo plantear que a ustedes. Es importante mencionar y es de resaltar. La red en Colombia está cumpliendo este año 10 años. Y son 10 años de generar una articulación muy interesante con empresas, con sectores, con gobiernos, con organizaciones sociales. Y yo creo que es importante hoy, por lo menos, celebrar esos 10 años de la red nacional. Eso sí quiero resaltarlo también porque mi hijo mayor es el Pacto Global. Andesco ha trabajado de la mano con Pacto Global. Tenemos al vicepresidente de Andesco, que es Mauricio, que hace la tarea fundamental con los empresarios y ha logrado realmente llegarle al ADN de las empresas. Eso es muy importante porque ahí es donde ya está el convencimiento y no simplemente la necesidad de cumplir por cumplir. Creo que eso es muy Póngamelo importante. tangible, o sea, hemos llegado a qué comunidades o la gente hoy nos está acompañando en qué cosas. No, que las Póngamelo en cosas que empresas, yo como pueda- lo estábamos hablando, las empresas ya estén haciendo todas las inversiones, no solamente pensando en el P&G, sino que eso hace que haya una transformación y un beneficio social imprecedente. O sea, Por esto ejemplo, antes... ya nos dijo EPM, por ejemplo, una gran campaña de deforestación. Movistar, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ahora que me iba a tocar en la educación de calidad, la Fundación Telefónica Movistar
le apuesta a la educación digital y a la empleabilidad digital en todos los países donde está. El año pasado tuvimos más de 650.000 beneficiarios solo en Colombia con programas de educación digital, que al final es formar a niños, niñas, adolescentes e incluso adultos y padres, madres y cuidadores en las habilidades que van a necesitar en la nueva era digital. Cuando nuestros padres era un gran reto llegar al bachillerato, ¿cierto? Ser bachilleres. La generación nuestra nos las hollamos siendo ya profesionales. Correcto. Nuestros hijos ya son de 2 y 3 posgrados. Así es. ¿Ahí cómo estamos? Yo pienso en que... educación. Yo pienso que en Colombia, digamos, sí ha mejorado, si bien la cobertura de educación básica... En básica bien, ¿no? Correcto. Y en secundaria ahora, también. Falta calidad. Hay que apretar más en el tema de calidad, en pruebas de saber y todos estos elementos. Pero indudablemente la transformación de una sociedad se hace fundamental en la educación. O sea, es imposible que una educación prospere si los niveles educativos no aumentan. Y yo creo que Colombia tiene ahí grandes retos, grandes oportunidades todavía, particularmente el mejoramiento de la educación pública y la cobertura en la educación pública. Creo que ahí hay unos grandes retos todavía que el país tiene. ¿Ustedes son defensores por ejemplo, de la universidad pública? ¿O hay que debilitar a la universidad pública? No, hay que fortalecer. Porque es que, pero eso tiene su discusión. No me digan un no rotundo. Yo le voy a decir una cosa. Aquí me da risa cuando hacemos discusiones como esa. Yo estoy de acuerdo con que la universidad pública es muy importante, pero no tenemos que también atacar a la privada. También le voy a decir, ser pilo paga. Voy a darle el ejemplo. Entonces estaban muy bravos los de la pública porque los muchachos de Colombia, cuando les daban el ser pilo paga, escogían las universidades privadas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que mejorar aún más las públicas para que ese proceso no se dé. No tenemos que llegar a las locuras que estamos viviendo hoy. El gobierno de turno cambia las circunstancias porque no hay política de Estado. Por la coyuntura, ¿no? Entonces le hacen un paro y se asusta y hace la cosa. Tenemos un gran problema de resentimiento, señores, hablando de ese tema, del muchacho que se siente menos porque yo vengo de una universidad pública. Es que entre los jóvenes se manejan unos clichés muy complicados, ¿sí o no? A mí no me pasó, yo estudié la mitad de una de mis carreras en la universidad pública, la terminé en la universidad privada, la primera mitad la hice en la Universidad Nacional, luego terminé en la Universidad de los Andes y en ningún momento sentí en ninguna de las dos universidades una prevención, será ahora siempre como toda una minoría. Pero yo con el tema de educación quería contar sobre todo que el tema es cambiar el chip, no nos debemos enfocar o obsesionar solamente con cambiar el modelo que ya viene, debemos cambiar o mejorar el modelo que ya viene, sino cambiar de modelo. Ahora lo que se impone no necesariamente es estudiar una profesión, uno piensa ahora era digital, ingenieros, no necesariamente, lo que ahora necesitamos son competencias, necesitamos abogados digitales, chefs digitales. Nosotros estábamos buscando desde hace tiempo en Telefónica, desde hace meses, un experto en Big Data. ¿Y sabe qué profesión tiene el experto de Big Data que acabamos de contratar? Chef. No, entonces debemos cambiar ese chip de que todo es simplemente profesión, ¿no? Sino que además es competencias que necesitamos apropiar desde la fuerza laboral actual hasta la fuerza laboral futura, niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo diablos logro yo reinventarme? Y no solamente me lo ponga para los jóvenes, que bueno, tienen todo el derecho y son la prioridad, pero ¿y los que venimos ahí detrás? Tenemos que reciclar la fuerza laboral, reciclarnos a nosotros mismos, reciclar nuestras habilidades y nuestras competencias si queremos ser vigentes. Porque a veces dicen, no, pero la automatización va a eliminar trabajos, pero va a crear otros. Pero ¿estamos listos para esos que va a crear? Ese es el tema. Tenemos que formar tanto la fuerza laboral actual como la futura. Ese es como el eje de lo que debemos hacer en el tema de educación. Y también se pueden crear nuevas escuelas. Ahora está de moda las escuelas de código porque necesitábamos expertos en lenguaje de código, que no solamente tienen que ser expertos en código, tienen que ser expertos en humanismo, tienen que ponerle el lado humano a la tecnología. Si la tecnología no mejora la calidad de la vida de las personas, no tiene sentido. Pero al final lo que debemos hacer es esas escuelas de código. Telefónica va a traer ahora la Fundación Telefónica Escuela 42. Escuela 42 es la escuela de código más famosa del mundo. ¿Qué es una escuela de código? Escuela de código al final, esta funciona así. Uno pone a 200 jóvenes en una piscina, que es un hueco, sí, les lanza retos y ellos aprenden a programar, a codificar y resuelven esos retos. Al final es aprender a hablar otro lenguaje. Es aprender a crear código y a desarrollar y a programar y a crear programas, contenidos, aplicaciones y todo lo subsecuente.
Un camello, ¿no? ¡Qué susto! La tecnología está cambiando la humanidad. Total. O sea, y la generación Pero la de nosotros... tecnología, ¿en qué vamos? Porque esto es una carrera impresionante. ¿La tecnología al final nos destruye? No, yo no creo. Yo creo que creo que la humanidad va a sacar muy buen provecho de la tecnología y va a facilitar que la calidad de vida de cada ser humano sea mejor. Muy bien. A ver, redes, Laura. Francisco, les recordamos muy rápido seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Nos preguntan, ¿qué papel juega el Estado en todo el proceso? ¿Hay participación de algunas entidades estatales? ¿El Estado cada vez se ve menos o no? No, el Estado es fundamental para dar la normatividad. Es más lento que el privado, pero tiene que existir. Yo creo que el Estado se necesita, es fundamental. Tenemos instituciones que funcionan, pero realmente el problema que tenemos hoy es que la corrupción ha hecho un daño sin precedente a esa institución. Y fíjense que el Estado, ¿qué tanto puede llegar a ser normativo, a meterse ya, a arreglar las cosas? Por ejemplo, mire el caso de Uber, que es un problema de que el Estado no ha podido entrar a arreglar el caso de unas redes sociales y unas aplicaciones. Y ahí estamos en la discusión. Eso es muy complicado. Pero, por ejemplo, acaba de salir la ley de TICs, que es algo muy importante, donde se le da claridad de cuál va a ser el manejo y hasta dónde puede llegar las personas. La competencia, que no haya ningún grupo que tenga demasiado poder en un sector específico. ¿Y el Estado puede intervenir ahí? Y el Estado interviene para poner las normas claras en ese proceso. En las frecuencias, ahorita se va a hacer la subasta, que es muy importante, pues ellos ponen las normas para que cada uno participe de la mejor forma posible. Y de esa manera hace que haya un equilibrio para evitar monopolios, oligopolios en un momento determinado. Por eso es importante esa participación. Muy bien. El otro punto que no me lo dejen ahí en el mochilado, el de la corrupción. ¿Qué tanto el tema de la corrupción logra impactar la tecnología? Porque se supone que ya con la tecnología logramos procesos más, digamos, limpios, ¿no? Al menos objetivos. Yo no soy experto en tecnología. Sí soy una víctima de los temas de corrupción como cualquier colombiano, pero yo sí creo que el blockchain, o sea, hay una serie de atributos hoy que la tecnología tiene que cada vez hace que los procesos sean más transparentes y a la vez más seguros. Entonces, yo creo que eso va a llegar de todas maneras, en alguna manera, en la parte de control de las instituciones y de la gestión del sector público, de tener una vigilancia y un control mucho más estricto frente a temas, por ejemplo... ¿Qué tanto la tecnología puede impactar el tema de corrupción y nos puede ir liberando de ese cáncer? Es un mecanismo muy importante para lograrlo, pero además lo más importante es la conciencia del individuo. Aquí hay una política en Bogotá, lo estoy viendo. Aquí la gente habla de corrupción, pero entonces se cruelan en Transmilenio. Entonces, aquí no es uno un poquito corrupto, si no es corrupto o no es corrupto. O sea, entonces aquí lo que tenemos es que cambiar también ese chip. Aquí es que la ley del más fuerte, el más vivo, la malicia indígena, todas esas cosas. Aquí el más vivo es el que dice es que yo evado, es que yo eludo. Cosas por el estilo es lo que tenemos que cambiar, que nos dé miedo y tengamos respeto por nuestros hijos, por nuestras familias. Aquí eso sería lo más importante. Si no tenemos esa conciencia, tristemente seguiremos en ese proceso. Pero la tecnología ayuda. A ver eso, ¿no? Eso no lo alcanzamos a ver. Pues ha mejorado, yo le digo. Por ejemplo, en Colombia, ¿por qué no hay voto electrónico? Que haría muy transparente, ¿o no, Ricardo? Nos falta, hay un ingrediente ahí que es clave. Al final, para responder la pregunta anterior, ya le respondo esta: la transformación digital puede permitir abrir gobiernos. Entonces, participación ciudadana, presupuestos participativos, trámites digitalizados. Pues, pero yo quiero que la ciudadanía haga un trámite digital, tengo que llevarle conectividad primero, ¿no? Entonces ahí lo que decía Camilo de la subasta es clave, que el gobierno ponga primero la maximización del bienestar social sobre la explotación de la inversión. Pero adicionalmente, sobre el tema del voto electrónico, hay un ingrediente que cuando se habla de tecnología no se está teniendo en cuenta: la ciberseguridad. Solo en Estados Unidos, para que se hagan una idea, el año pasado solo el 0.05% de los ciberataques fueron investigados. Imagínense cómo estaremos en Colombia. Entonces, si yo hago un voto electrónico, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, pero no estoy protegido, pues no voy a lograr nada. Es un tema que el Foro Económico Mundial considera de los 5 más importantes en el desarrollo del mundo hoy. El tema, por ejemplo, de bancarización. La gente le tiene mucho miedo todavía a bancarizarse, no solamente pues por el control que se hace,
sino porque hacer transacciones en Internet todavía es muy peligroso, ¿no? Pero para los mayores. Yo quiero contarle ¿Los que uga-uga? nosotros somos los mayores de 45 No, eso años. es un camello. La gente no cree en eso, pero usted pregúntele a un joven, no conocen un banco, no han ido a un banco. Nosotros todavía somos de los que creemos que el recibito nos da la tranquilidad. No, ahí hay la trazabilidad que es fundamental y que en eso tenemos que avanzar bastante porque estamos atrasados, los uga-uga. Y le gusta ir donde el gerente, ¿no? Gerente, ¿cómo? Y que siéntese, don Doneri. El sobregiro. Pues. Sí. Su firma no coincide con sus autos. O sea, ahora ya es electrónico, ya no. Última participación de redes, Laura. Ya nos Francisco, vamos. Daniela está con nosotros en Barranquilla y nos pregunta, con toda su experiencia, ¿qué consejos sabios de sostenibilidad le pueden dar a las empresas colombianas que tienen poco presupuesto? Cuando no hay mucha plata, ¿cómo puedo ayudar en todo este proceso de sostenibilidad? Mira, esa es una excelente pregunta, porque digamos en Colombia, yo que hago una especie de monitoreo, las empresas grandes han venido chequeando ya estos temas y lo han hecho de una manera relativamente bien y han sido reconocidas a nivel internacional muchas de las organizaciones colombianas. Hay una brecha grande todavía en las pymes, pero el tema de responsabilidad social es un tema más de actitud de liderazgo. O sea, si los líderes en las pymes, más allá de la inversión o de costos, es un tema de actitudes y es un tema de gestionar adecuadamente lo que puede tener. Yo creo, y eso sí es un reto que tenemos que hacer los que trabajamos en este tema, es cómo hacemos que empresas grandes, empresas ancla, mejoren las competencias de sus proveedores y de las pymes. Pagarles a tiempo, entregarles capacitación para que mejoren precisamente su cadena de abastecimiento a esas grandes organizaciones. Yo creo que ahí todavía hay una brecha grande por construir y por mejorar. Pero indudablemente esto es un tema más de actitud de liderazgo. Cuando una persona, un líder toma conciencia del impacto que está generando y de la transformación que puede hacer a través de su organización, este chip cambia y las organizaciones comienzan a avanzar en este tema. Muy bien. Que la gente esté convencida de lo que está haciendo. En Popasto, Aguas de Manizales, no son empresas gigantescas con muchos millones, pero están haciendo el reciclaje, están cambiando los medidores, están haciendo que se utilicen los segundos usos. Cosas por el estilo son las que verdaderamente van a cambiar. O sea, que cada uno pongamos nuestro granito de arena, que esa suma es lo que va a dar la diferencia. Señores, y empiezo con Ricardo. ¿Podemos entregarle a nuestros hijos en Colombia un país mejor? ¿Le estamos entregando a sus... ¿Tiene hijos, Ricardo, o no? Todavía no. No todavía. ¿Camilo tiene hijos? Sí, tengo dos. ¿Y Eric tiene hijos? Un hijo. Muy bien. ¿Ya pronto o no? No lo comprometa en televisión. Pobre Ricardo cuando llegue a la casa ahora. La señora mirando por televisión. Pero a nuestros hijos en general le podemos entregar un país mejor. Y lo segundo, ¿nuestros hijos podrán sostener ese país mejor? ¿O no? ¿O se lo van a tirar? Yo sí creo que podemos, estamos en el punto crítico en muchos temas, por ejemplo en el de crisis climática, en muchos temas estamos en un punto de intersección muy importante. Lo que debemos entender, esto va a pasar sí, solo sí, todos nos comprometemos. En 2014 Ban Ki-moon en la cumbre de cambio climático de ese año dijo, vea, estamos más allá del punto del autoconsumo. Si gobiernos y empresas no tomamos conciencia y empezamos a tomar acción, estamos en punto de no retorno. Si todos, ciudadanía, empresas, sector público, tercer sector, entendemos que esto es con todos, sí podemos dejarle un país mejor a nuestros hijos. ¿Podemos dejarle un país mejor a nuestros hijos y nuestros hijos lo pueden mejorar o se lo van a tirar? No, yo estoy convencido que lo estamos logrando, estoy convencido porque estoy viéndolo con mis afiliados. 130 empresas que representan casi el 7% del PIB en Colombia están haciendo un esfuerzo muy grande de hacerle esa oportunidad a las nuevas generaciones. Yo estoy convencido que estos nuevos jóvenes también nos van a ayudar, porque lo estamos viendo en las marchas en el mundo, estamos viendo que están sintiendo el proceso. Ojalá que se vea en resultados, que ellos también no solamente salgan a marchar, sino lo hagan en su casa, reciclando, moviéndose diferente, no prendiendo aires acondicionados y utilizando de la mejor forma los recursos naturales. Doctor Eric, ¿podemos entregarle un mejor país a nuestros hijos y ellos lo van a conservar o se lo van a tirar? Francisco, esa es la motivación que yo todos los días me levanto pensando cómo puedo contribuir a hacer una mejor sociedad. Yo creo que sí, como dice Ricardo, si todos nos unimos y realmente construimos y avanzamos en esa agenda común,
podemos hacerlo. Muy bien. Lograrlo. Laura, ¿podemos entregarle a ustedes un país mejor? ¿Y ustedes lo pueden o se lo van a tirar? Francisco, vamos a luchar por un país mejor y como joven me comprometo a ser responsable con el medio ambiente. Bueno, Así. ahí está grabada, Laura, usted verá. Quedó en cinta. Bueno, Eric Pichot, muchas gracias al doctor Camilo Sánchez, al doctor Ricardo Garzón, muchas gracias por habernos acompañado. Pues traté de ser lo más irreverente posible, de pronto me excedí un poquito, pero la idea era un poco también Muchas gracias. Valió la pena, Francisco. moverlos, estimularlos y entender que todos, este es un problema de todos. Correcto. No puede ser un problema solo de los empresarios, no señores. Este es un problema de los estudiantes, de las amas de casa. Este es un problema de los políticos, claro, de los militares, de los curas, de todos. Este es un país que tenemos que construir entre todos, que tenemos que entregarle sano, al menos lo mejor sano posible a las nuevas generaciones. Y es un país donde todos cabemos, ¿cierto? Así es. Vamos a acabar esa polarización tonta que tenemos, porque aquí cabemos todos. Vamos a acabar la violencia, a acabar con todo ese tipo de discriminación y de cosas, porque tenemos muchos retos. Ustedes, los empresarios, la gente de los gremios, tienen la palabra y tienen mucho que decir. Y tenemos mucho que aprenderles, además. Son gente que ha sacado sus empresas, sus cosas adelante, y tenemos que también respetarlos y aprenderles. Esta es una sociedad que cada vez usa menos a sus sabios, a sus mayores. Es una de las cosas de los indígenas. Los indígenas, ellos hablan de los mayores. Los mayores tenemos que aprenderles. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Francisco. Y gracias a los televidentes y a los compañeros. A ustedes. Nos seguimos viendo en la construcción de un nuevo país. Buenas noches.